Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a la tercera temporada de Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Nuestro invitado de hoy tiene una ficha en IMDb inacabable. 38 créditos como guionista, 43 como director, 52 como actor y 21 como productor. Fernando Colomo lleva casi medio siglo dedicándose al cine. Ha producido las óperas primas de directores como Fernando Trueba, Iciar Bollaín, Mariano Barroso, Daniel Calparsoro, Inés París y Daniela Fegerman, Miguel Bardem, Azucena Rodríguez o Alfonso Albacete y David Menkes. Su película Bajarse al Moro fue la más taquillera de 1988, algo que ya había conseguido en 1980 como productor de Ópera Prima, el debut de Fernando Trueba. Colomo ha ganado premios en festivales de todo el mundo y ha estado varias veces nominado al Goya como guionista e incluso como actor. El pasado 19 de septiembre, Fernando Colomo estrenó en salas de toda España Las Delicias del Jardín, una comedia que satiriza el mundo del arte contemporáneo y que además de escribir y dirigir, también protagoniza junto a su hijo Pablo, que además firma con él el guión. Paul Sánchez y yo nos reunimos con Fernando Colomo en las oficinas de Dama en Madrid. Hay un momento en tu última película, en Las Delicias del Jardín, en que una encargada de la limpieza se encuentra como un vaso de cartón en el suelo y pregunta si eso es arte o lo puede tirar. Es una broma muy clara sobre qué entendemos por arte y qué se entiende por arte. Así que mi pregunta es, ¿qué entiende Fernando Colomo por arte? Bueno, yo por arte entiendo, por arte verdadero, ¿no? Entiendo siempre algo como con cierta profundidad, honestidad, creación y valor, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día el arte, lo que se llama el arte moderno, desde que apareció el arte conceptual, con aquel urinario de Duchamp, ¿no? Que en realidad era una provocación, pero se ha tomado todo como muy en serio, y ahora mismo es una especie de vehículo para un montón de cosas, ¿no? Para mover el capital, para especular, para una serie de cosas que no tienen nada que ver con el arte, ¿no? Que desgraciadamente es lo que está imperando en el mundo artístico. Ya no importa que uno pinte bien o pinte mal, da igual, ¿no? Lo importante es como un discurso y que caigas en manos de alguien que tiene una visión publicitaria y que decide especular contigo. A ti no te va a llegar mucho dinero porque todas esas grandes cantidades que se manejan en realidad es para mover capital. ¿Y está pasando lo mismo en el mundo del cine? Pues algo parecido, ¿no? Ahora pasa una cosa, por ejemplo, en el cine europeo, en el cine español en concreto, ¿no? Que se hacen películas, pero no pensando en la taquilla, sino pensando en las ayudas, ¿no? De qué película puede interesar, qué temas o con qué directores o directoras, sobre todo, se puede trabajar y tal para conseguir más ayudas, ¿no? Y entonces yo creo que estamos echando un poco al público fuera, porque claro, el público va al cine, ve una película que se aburre y ya la siguiente vez se lo piensa, ¿no? Y si le pasa 2 o 3 veces seguidos, pues ya dice, bueno, pues yo no voy a volver a esto, ¿no? Tú quisiste estudiar Bellas Artes, ¿verdad? En un inicio. Sí, yo en realidad lo que quería desde siempre era hacer cine, ¿no? Pero me gustaba mucho el dibujo y antes del cine yo quería ser dibujante de cómics. Y sobre todo me volvía loco el dibujo porque era una forma de expresarte que no costaba dinero, ¿no? El cine era, bueno, pensabas y tal, pero no podías hacer todos los días una película, ¿no? Y sí podías hacer todos los días un cuadro. Y entonces, para matricularte en la antigua Escuela Oficial de Cine, la EOC, tenías que tener 21 años.
con lo cual yo, claro, terminé en aquella época lo que era el preuniversitario, que se terminaba con 17. Y entonces, claro, hasta tener 21 tenías que hacer algo, ¿no? O sea, tu padre te decía, bueno, ¿qué vas a estudiar, no? Y entonces yo dije, pues Bellas Artes es la carrera perfecta para no tener que estudiar matemáticas en estas cosas y tal, estar pintando todo el día, y luego ya cuando cumpla 21 me presento a la escuela de cine. Pero no coló la cosa, y entonces me dijo que esa no era una carrera, que no era una carrera, que tal, que eso, que iba a ser un don nadie, un muerto de hambre, etcétera, todo este discurso de por qué se había sacrificado él y tal. Y entonces, bueno, al final acabé estudiando arquitectura, que era lo que estudiaba mi hermano mayor, y que ya tenía los libros, las reglas, todo allí y tal, y me metí en arquitectura y acabé terminando arquitectura, claro. Uh-huh. Y luego sí que llegaste a estudiar cine. Sí, llegué a estudiar cine, pero entré por la puerta de atrás, porque me matriculé en el primer examen era común en todas las especialidades, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando había varias pruebas, la primera prueba era la común, y entonces me fijé que había para dirección había 250 y tantos presentados para 8 plazas. Siempre eran 8 plazas cada especialidad. Y en decoración había 7 presentados para 8 plazas, ¿no? Y entonces dije, bueno, igual es mejor que me cambie aquí, que entre en la escuela, que vea un poco cómo funciona esto, que me conozcan, y al año que viene me presento a dirección. Total, que al año que viene no hubo ya convocatoria en la escuela, apareció la Facultad de Ciencias de la Información, y ya no hubo más. Entonces dejé de ir a la escuela, había terminado ya arquitectura, estuve trabajando y tal, y estuve trabajando un año o 2, y de pronto descubrí que me estaba apartando del mundo del cine, que yo no quería ser arquitecto, sobre todo arquitecto en esas condiciones, ¿no? Que era terrible, ¿no? Que era... O sea, porque no hacías los proyectos que hacías en la carrera, que eran como un centro comercial, no sé qué, o cultural o tal, cosas importantes. No, ahí hacías como pues la ampliación de una habitación dentro de un pueblo, encima de un garaje o de donde tenían las cuadras, una cosa así, ¿no? Y entonces volví, o sea, tuve una idea y me di cuenta que como tenía aprobado el ingreso en decoración y tenía aprobadas 2 asignaturas, que eran las Marías, que era Historia del Cine y Tecnología Cinematográfica, pues volví y me apunté en primero. Entonces, claro, era el único alumno de primero. Los listos estaban ya en tercero, o sea, los que correspondían con de mi generación. 2 que eran un poco más burros estaban en segundo, que habían repetido, y yo estaba en tercero. Y entonces fue fantástico, porque claro, era el delegado de mi curso, tenía mi aula propia, mi bedel, mis profesores y tal, y ya marcaba yo los ritmos, ¿no? Decía, no, pues no voy a ir porque no, es que me viene mal, estoy trabajando. Y entonces iba cuando me interesaba, iba a ver películas, que eso sí, había... En la escuela de cine ponían películas que traían por valija diplomática y tal, para las distintas especialidades, y yo me metía por allí cuando ya se habían apagado las luces, me metía e intentaba escapar antes de que se encendieran. Estamos hablando de principios, mediados de los 70. Sí, principios de los 70. Yo creo que pues yo ingreso, me parece que es en el año 70, y entonces el 70-71 es el curso ese, y luego ya el siguiente, desde luego, es el que no estoy en la escuela, y el tercero, ya no sé si fueron 2 o 1, es cuando vuelvo otra vez, o sea, sí, 73, por ahí. Con lo cual, estas películas que vienen por valija diplomática vienen abiertamente burlando la censura franquista. Claro, efectivamente. Y o sea, entonces no había tantas posibilidades de ver películas, ¿no? Claro, no había plataformas, no había filming, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de pronto, pues en la escuela te ponían a lo mejor en 16 milímetros y en blanco y negro una película que era en color, pero bueno, era una película americana y tal, y estaba bien y se hablaba de ella, ¿no? Y alguna vez ponían alguna interesante, pero ahí había más control. O sea, Viridiana la ponía Aguayo
a sus alumnos de fotografía, pero ahí ya no nos dejaban colarnos. Ya. Y en toda esa época estudiando cine, desde esa época me refiero hasta que haces la primera película, ¿pasan 4 o 5 años? Bueno, la primera película es del 77, digamos en esa película sí, por ahí, o sea, porque yo creo que termino en la escuela de cine pues igual el 74, una cosa así, porque entonces sí que me hice los 3 cursos, que era una manera de estar en contacto con la gente, ¿no? Y ahí conozco a Imanol Uribe, a Miguel Ángel Díez. En fin, la mayoría de los alumnos de dirección no consiguieron dirigir películas. Algunos se metieron en televisión española, alguno trabajó en publicidad y yo creo que la mayoría no consiguió enganchar con la profesión. Y alguno de ellos pasaría décadas preguntándose cómo aquel decorador repetidor logró tener una de las carreras más fructíferas del cine español. Sí, porque además, claro, a mí siempre decían, no, tú eres de decoración y tal. De hecho, el propio Juan Julio Baena, que era el director, y porque cuando me cambié la matrícula legalmente no se podía hacer. O sea, pero yo sabía que les interesaba completar la especialidad de decoración. Entonces aparecía en los dos, aparecía como fui pasando las pruebas de dirección y llegué hasta la última y por supuesto pasé todas las pruebas de decoración. Pero claro, era la crónica de una muerte anunciada. O sea, cuando los últimos de los 250 quedamos 50, me imagino que en el examen final, caso de que hubiera aprobado, llegarían allí y diría, pero este está también en decoración, pues no, ponle en decoración y no le pongas en dirección. Pero bueno, fue bueno porque yo creo que eso también hizo que yo me espabilara, que no esperara ninguna ayuda de fuera y que empezara a autoproducirme cortos y luego ya hiciera mi primer largo, que era Tigres de Papel, en el año 77. ¿Te consideras una persona que tiene la carrera que tiene, que probablemente sea pues el director de cine en activo más longevo junto con Imanol Uribe del cine español? Sí. ¿Consideras que es por esa capacidad de adaptarte a los tiempos y de reinventarte? Sí, bueno, Imanol es más joven que yo, como 4 años, una cosa así. Y además él sí que terminó la carrera de dirección. Uh-huh. Sí, yo creo que ha sido, claro, un caso de clara vocación, ¿no? Que lo que más me gustaba era el cine. Yo podía haber seguido viviendo tranquilamente como arquitecto municipal de Villa del Prado, que de hecho en el momento en que hice Tigres de Papel y dimití como arquitecto municipal, enseguida, vamos, al día siguiente había otro ya ocupando el cargo, ¿no? Ya se había corrido la voz de que me iba a ir y ya estaban allí preparados. Bueno, cargo no había ningún cargo, porque era una cosa como honorífica, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo que ha sido una especie de superviviente en ese sentido. Y que he hecho lo que me gustaba hacer. En ese sentido estoy contento. Has dicho que empezaste a autoproducir tus primeros cortos hasta que llegas a Tigres de Papel. Sí. ¿Cómo es esa época? ¿Cómo te autofinancias a finales de los 70? Bueno, yo ya estoy trabajando como arquitecto y no tengo apenas gastos, vivo en casa de mis padres. Entonces, digamos, el dinero, que no es mucho, que consigo pues haciendo chalecitos y cosas de estas, lo voy empleando en los cortos, ¿no? En los cortos hice el primero y luego había un sistema de ayudas que te daban unos puntos y tal. Nos daban sobre 10 puntos, nos solían dar 2 o 3, porque luego había unos abusones por allí que hacían documentales mucho más baratos y mucho más cutres y se llevaban 7 puntos, ¿no? No sé por qué sería, a lo mejor es que eran amigos de los que lo daban, ¿no? Pero bueno, con esos 3 puntos y tal más o menos cubríamos los gastos y nos daba para hacer el siguiente, ¿no? O sea que en realidad tuve que hacer una inversión en el primero, pero luego hice 3 seguidos, incluso me permití el lujo de producir uno a Miguel Ángel Díez, que era amigo mío. Uh-huh. Y cuando ya llegas a Tigres de Papel, ¿la película la habíais pensado como un drama
y has comentado en varias ocasiones que se recibió como una comedia. Sí, nunca pensé que era una comedia, ni yo ni nadie del equipo, ni nadie que leía el guión, ¿no? Entonces, cuando la primera proyección que se hizo, que fue al equipo, que fue con el material de trabajo, o sea, con el copión que se llamaba, que era el copión lo tirábamos para poder editar y cortar realmente con tijera, vamos, con cuchilla y pegarlo con celo, ¿no? Y el magnético de sonido igual, no iba en paralelo. Entonces se hizo una proyección en Interlock, que era con un proyector que tenía por un lado el 35 milímetros de imagen y el 35 milímetros de magnético, ¿no? Y se puso esto al equipo, que éramos menos de 20 personas, creo que éramos como 17 o algo así, y entonces, bueno, se puso y todo el mundo lo vio con una película más bien un poco aburrida, así como un tipo tocho y tal, y bien, tal. Y entonces la sorpresa fue que cuando la presentamos en San Sebastián, que fue inmediato, la película está rodada finales de julio, principios de agosto del 77, y la presentamos en septiembre a San Sebastián. Eso sí, el último día se proyectó. Entonces yo me fui antes para hacer un poco de promoción, pegar carteles por allí y tal, y la película la llevó José Luis Berlanga, que era socio mío, la llevó en su coche, en sus 2 caballos, y cuando llegamos allí dijo, hay un problema, he visto la película en Fotofil y hay un problema de sonido que no se entiende nada. Entonces, claro, resultó que es que Fotofil, como era un laboratorio de imagen, el sonido les daba igual, o sea, nunca... Y las películas eran todas dobladas, siempre. Entonces, claro, las películas dobladas aguantaban ese mal sonido, pero esta que era muy dialogada y tal, pues claro, nos decían, oye, esta película es muy rara, no se entiende. Entonces, dudamos si ponerla o no, pero yo dije, bueno, no perdemos nada, ya que estamos aquí, vamos a ponerla. La pusimos en color y tal, a las 9 de la mañana en el Cine Trueba, me parece que era el pase de prensa habitual que había en la sección Nuevos Realizadores, y ahí al principio una secuencia que sí que tiene algo de comedia y tal, la gente empezó a reírse ahí y ya no paró en toda la película. Con el Javi, ¿qué tal, no? Con el Javi, ¿qué tal? Efectivamente, sí. Pues nada más empezar la película, con la cosa esa del Javi, ¿qué tal? Empezaron a reírse y ya no pararon de reírse toda la película. Escuchamos a Fernando Colomo en el Cine Doré de Madrid el pasado 18 de septiembre durante la presentación de su primera película Tigres de papel dentro del ciclo España en libertad, 50 años de Filmoteca Española. Y entonces la persona me decía, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Y yo le dije, cállate, vamos a decir que hemos hecho una comedia. Esta película a mí me llama mucho la atención, yo la había visto hace 1000 años y en mi cabeza se había quedado aparcada como película inaugural de la comedia madrileña. Sí. Pero por lo que contaste en la Filmoteca, este título te lo impusieron y lo aceptaste, quizá también como una muestra de capacidad de adaptación, pero no lo esperabas para nada, ¿no? No. De hecho, el título yo creo que sale un poco después, sale a raíz de Ópera Prima, Claro. que es la película más comercial del año, con lo cual llama mucho la atención, es claramente una comedia, y entonces ahí se habló de comedia madrileña. Yo creo que se habló posiblemente en el Festival de San Sebastián, porque el hecho de hablar de comedia madrileña es que lo dicen desde fuera. O sea, dirían Claro. seguramente, pues hay 2 películas francesas, una americana, otra no sé qué, y 2 comedias madrileñas. Ya. Y entonces le pusieron lo de nueva comedia costumbrista madrileña. Ya. Entonces lo de nueva pues acaba cayendo, lo de costumbrista era un poco largo y tal, y se quedó en comedia madrileña. Pero del mismo año, de 1977, es una película que temáticamente está muy emparentada, que es Asignatura pendiente de José Luis García, Sí, y que de alguna manera también es una crónica emocional de un grupo de madrileños que Sí. está viviendo esa transición política que está viviendo en España. Y sin embargo, que de tono son muy parecidas realmente. Pero bueno, Sí. García lo hace un poco más solemne, si quieres. Es anterior la de García. De hecho, yo creo que yo conseguí distribución, eran los mismos distribuidores de García, mira. y yo creo que el éxito de García me abrió las puertas, de que de pronto pues aparecía por ahí un chico con barba y tal,
y que traía una película así que hablaba de política y cosas de estas, y dijeron, venga, vamos a probar otra vez. ¿El otro funcionó? El otro funcionó, a ver qué pasa con este. Sí. Y sin embargo, curiosamente, los dos habéis tenido unas carreras muy, muy fructíferas y muy longevas también, aunque tú ya le superas, porque García está retirado y tú sigues ahí. Pero partís de dos películas que, digamos, sintonizan con el mismo zeitgeist, ¿no? Y él lo hace sin sentido del humor y tú lo haces con sentido del humor. Y un poco así han seguido vuestras carreras, ¿no? Sí, puede ser. También hay otra cosa, que es que García tardó mucho en utilizar el sonido directo, ¿no? Es verdad. Y para mí el sonido directo era fundamental, o sea, era marca de la casa. Ya se había utilizado en alguna película española, en alguna película de Saura o de Erice, pero hablaban muy poco. Y había algunas partes dobladas, a Geraldine la doblaban. Entonces, esta forma masiva de utilizar el sonido directo, claro, en Tigres de Papel es una película muy barata porque todo el rato hablaban. O sea, de hecho, la producción estaba inspirada en la película aquella de Berman, que era Conversaciones de matrimonio, o no me acuerdo. Escenas de matrimonio. Escenas de matrimonio. O sea, eso me dio la idea de que se podía hacer una película con gente que hablara mucho, que sería barata, porque se rodaba en 2 decorados prácticamente, y la rodamos en 18 días. Y entonces yo creo que eso sí que llamó la atención, ¿no? Que era sonido directo. Y García tardó mucho, lo mismo que Berlanga. Sí. O sea, se resistieron mucho y ya al final, sí, porque ya llegó un momento en que ya todo el mundo rueda con sonido directo. Claro. O sea, ya nadie dobla las películas. Es verdad que el sonido en aquella época era muy malo porque no teníamos técnicos. Yeah. O sea, lo estábamos inventando y era como prueba y error, sí. Y en general era horror, más bien. O sea. Bueno, de hecho, tú eres muy pionero en eso, porque, digamos, la generalización del sonido directo en el cine español es más bien como de finales de los 80. Hasta entonces, sí, prácticamente sí. Lo normal era, sí, tú grabas sonido directo, pero vas a doblar, si no toda la película, sí. Un enorme porcentaje de ella. Sí, y era muy raro grabar en sonido directo porque era más caro. O sea, claro, porque había que hacerlo perfecto en rodaje. Tardaban más, había que repetir por sonido, ¿no? O sea, si el actor se equivocaba un poco, había que repetir, si pasaba una moto había que repetir, era muy complicado. Y entonces, claro, la tendencia normal era doblar. Yeah. Y luego se arreglaba en la sala de montaje, ¿no? Pero yo venía de la educación de los cortos y también de la influencia de la Nouvelle Vague, y entonces para mí era fundamental el sonido directo, ¿no? Yo era muy partidario de películas rodadas en 16 milímetros y con sonido directo. Eso me parecía que ya iba a ser una película interesante. Claro. Una de las características de tu filmografía también suele ser el diálogo, y ya desde Tigres de Papel hasta la última, Las Delicias del Jardín. ¿Cómo trabajas el diálogo a la hora de escribirlo y luego a la hora de dirigir? Pues mira, es curioso, ¿no? Porque, o sea, la primera y la última tienen bastante relación, visto ahora, pero realmente en Tigres de Papel está todo escrito previamente, y en Las Delicias del Jardín he trabajado mucho la estructura. O sea, le hemos dado muchas vueltas a la trama y tal, los diálogos se escribían y tal, pero luego, o sea, cuando eran actores no profesionales, no les daba el guión, porque no quería que se viciaran ni que memorizaran cosas, o sea, que les contaba lo que pasaba y entonces lo hacíamos, ¿no? Y eso luego lo está pensando y tiene mucho que ver con cómo la calidad técnica de los años 70 y la de ahora, ¿no? Ahora mismo hay una calidad de sonido brutal, o sea, los técnicos, la media es altísima, o sea, toda una odisea que pasábamos antes, era como, el sonido directo que lucha, siempre había que repetir, quedaban mal, en los cines también los equipos de cine no estaban adaptados y claro, tenías que competir con todo el cine doblado y la gente protestaba y todo eso. Entonces, también los actores cuando improvisaban, porque eso lo probé con los cortos, yo veía una escena que rodábamos, improvisaban, pues Paco Algora y Kitty Mamber, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, ¡buah, esto ha quedado genial! Y tal. Y luego lo veíamos y no se entendía bien, ¿no? Y luego también pasaba otra cosa, que improvisaban y repetían.
repetían cosas, y a lo mejor hacías un plano de 3 minutos, pero estaban como repitiendo y tal. Entonces, claro, ya he aprendido, uno, que si lo haces con muy buena calidad, se entiende. Y luego, que si lo haces con 2 cámaras, o que si lo haces un poco astutamente, puedes editar y puedes manipular eso. Entonces, en Las Delicias del Jardín hemos llegado a rodar con 5 cámaras, porque eran teléfonos móviles. Y entonces he tenido mucha facilidad para esa imagen en bruto, que era muy espontánea, porque, bueno, las secuencias con actores como con Resines o con Bermejo o con Machi, en general nos ateníamos al guión escrito. Pero, claro, Javier de Juan, Antonio López, las escenas que yo tenía con mi hijo, o sea, mi hijo, por ejemplo, que era co-guionista, pero él no quería viciarse. Entonces no quería que repasáramos. Yo sí, yo necesitaba también por realización, ¿no? Necesitaba saber cómo los puntos clave y tal, y luego meter pequeñas cosas y darle espontaneidad, pero necesitaba tener un poco armado en mi cabeza cómo iba a funcionar, lo que iba a durar y dónde nos íbamos a mover, ¿no? Pero mi hijo era más salvaje y se lanzaba ahí y yo tenía como que seguirle, ¿no? Claro, mi padre daba un poco ese pie a improvisar, o sea, una vez tenía tan interiorizado el guión, porque lo habíamos estado con él durante 3 años. Pablo Colomo. Me decía, bueno, no lo digas todo al pie de la letra, tú, porque al fin y al cabo esto eres un poco tú, ¿no? Entonces, exprésate a tu manera y sé un poco tú delante de la cámara, y entonces, bueno, eso por un lado me lo facilitaba, por otro lado yo creo que da más verdad, ¿no? Y luego además hacía una de las tomas siempre, no recuerdo cómo la llamaba, la loca, o que era ya totalmente improvisado, ¿no? O sea, era como haced lo que vosotros queráis, y muchas veces es la que se monta, porque al final quitarte esa presión y liberarte y saber que ya tienes esa secuencia hecha y aún así, pues bueno, puedes hacerla un poco a tu manera, sirvió. Claro, técnicamente la maravilla es que ahora, o sea, te cogen con una calidad de sonido brutal, ¿no? Y luego eso, que también en edición, al tener varias cámaras, cuando los personajes están quietos, pues de pronto yo podía hacer una conversación que duraba media hora y de ahí editaba 2 minutos. Claro, para ese tipo de puesta en escena necesitas de todas maneras también una enorme complicidad por parte de tu director de fotografía, que esté de acuerdo en iluminar un campo de luz muy amplio, ¿no? Sí. Que algunos pues se resistirán a iluminar el plano y el contraplano, ¿no? Claro, efectivamente, y poder rodar con varias cámaras. O sea, en ese sentido Alcaine ha sido totalmente dúctil, es decir, claro, habíamos hablado del proyecto como tenía que ser y no me puso la más mínima pega, ¿no? Normalmente, o en otras ocasiones, el propio Alcaine, en películas que hicimos tiempo atrás y tal, pues se resistía mucho a hacer un plano contra plano al mismo tiempo, porque claro, la luz es totalmente distinta, ¿no? Pero hoy en día también, claro, la iluminación, la verdad es que la llegada del digital en ese sentido ha facilitado mucho las cosas, ¿no? Sí, lo que se puede hacer con la gradación de color en postproducción es otro planeta, claro, comparado con como era antes. Exactamente. Claro. Y necesitas menos luz, claro. Entonces te puedes apoyar en elementos colocados realmente en el decorado. Entonces, claro, todo eso, o sea, toda la tecnología ha ido a favor de poder hacer más fácil lo que es un rodaje, ¿no? Aunque hay muchos técnicos que luchan contra esto y que siguen empeñados en que las cámaras, cuanto más grandes sean, son más importantes, y les ponen filtros y cosas y portafiltros y pantallitas para ver no sé qué y tal, ¿no? Hay una cosa que yo recuerdo de Tigres de Papel que me sorprendió mucho en este visionado, y es que, a pesar de que es una película, digamos, donde no hay escenas de acción y donde la narración reside en el diálogo, que transcurre casi siempre en lugares cerrados, en apartamentos, sí. La cámara es muy dinámica. Las coreografías de los personajes son constantes. Y dices, acabo de ver una escena de diálogo que igual ha durado fácil 7-8 minutos, sí. Pero no tengo la sensación de que haya sido estática.
Claro, sí, hay una escena concretamente que en su momento yo creo que era el plano más largo del cine español, que duraba 9 minutos. Que era todo un rollo, Que era un prácticamente. rollo, claro. Un rollo, parece que estamos diciendo que era Sí, aburrido, ¿no? Que era un rollo de película entero. Un ¿no? rollo de película que eran 300 metros que dura 10 minutos, ¿no? Claro. 9 y pico. Y eso, efectivamente, ahí lo que teníamos era un traveling semicircular en torno, porque yo quería que todo el rato la cámara tuviera un suave movimiento para crear esta sensación como de que podía pasar cualquier cosa, y es lo que tú dices, sí, de pronto había un personaje que se levantaba y se iba, y entonces la otra se movía y se sentaba en el otro lado, y cuando este llegaba se sentaba en el este, y entonces eso le daba como un cierto dinamismo. La volví a ver hace pocos meses en una proyección que hubo en Atenas, que era como del cine de países así como que habían salido de la dictadura y tal, que era Portugal, Grecia y España, y había partes que no me gustaban, pero por ejemplo concretamente esa me gustó mucho, ¿no? Creo que sobre todo al gran trabajo de interpretación de los actores, especialmente de Carmen Maura. Toda esa puesta en escena, los movimientos de los actores, los movimientos de la cámara, todo eso, ¿en qué momento del proceso creativo lo empiezas a pensar? ¿Se te ocurre visualmente cómo lo vas a hacer cuando estás escribiendo? ¿O es algo más a posteriori? No, es más a posteriori. O sea, es decir, escribo el guión, que siempre Carmen decía, joder, estos qué tochos. Claro, porque eran como casi monólogos. De pronto eso, claro, los actores lo ven por volumen, ¿no? De pronto ven que hay ahí un tal, ¿no? Y porque es lo que os digo, que estaba todo escrito, ¿no? Es más, incluso en Tigres de Papel tuve que quitar, porque me di cuenta que iba muy largo. Y tuve luego que del guión original iba tachando algunas cositas para hacerlo un poquito más breve. Entonces, no, cuando lo escribía no pensaba apenas en la puesta en escena, pero sí nos tomábamos bastante tiempo antes de rodar. O sea, yo me encerraba con los actores en la localización, solamente con los actores, ni siquiera estaba el director de fotografía, y entonces probábamos allí cómo hacerlo y cómo movernos, ¿no? Había otra escena también en que estaban lavando los platos, y entonces teníamos como una gruita y que de pronto seguía uno y seguía otro y tal. Siempre intentaba efectivamente como darles como un movimiento, ¿no? Claro, esto también me habían los cortos que hice, que fue mi particular escuela de aprendizaje, ¿no? Y me había dado cuenta de que había que hacer una puesta en escena siempre un poco dinámica, ¿no? Uh-huh. Y claro, esta puesta en escena la implementas ya con los actores ahí, sí. Desde tus cortos, desde el Tigres de Papel. ¿Ha cambiado tu forma de trabajar con los actores, el guión, desde esa primera película, desde los cortos, hasta ahora en Las Delicias del Jardín? Claro, yo creo que no, o sea, porque yo lo que siempre he hecho es una cosa que me parece lo más natural, pero que por lo visto poca gente lo hace, que es antes de colocar las cámaras ensayar con los actores. Yo ensayo en el set, en el decorado, como si fuera teatro, pero busco darle una movilidad y que los actores se sientan cómodos y buscar acciones, buscar excusas también para que se muevan. Si están en una cocina, pues que se levante y para hacerse un café o cualquier cosa de estas y tal, porque eso es lo que le da vida, ¿no? Uh-huh. Lo peor para un actor es cuando le dice, no te muevas, quédate aquí, suelta todo el rollo, ¿no? Claro. Pues entonces normalmente las actrices se agarran a los collares, pero viene el de sonido y dice, no, por favor, no hagas eso, que claro, es que suena tal. Y entonces dedico como bastante tiempo, a lo mejor 1 hora, antes de que les maquillen y tal, en hacer esto. Lo habitual parece ser que es que para ganar tiempo los actores llegan antes y se van a maquillar. Y mientras se ilumina, pero claro, luego el actor llega al set y le dice, no, tú llegas aquí, dices esta frase en la puerta, luego das 3 pasos, te sientas aquí y tal. Entonces, claro, el actor al final no es algo orgánico, no ha participado él en la cosa, y entonces es difícil que un actor esté bien
¿no? Cuando se siente tan... Es como una prueba que tiene que superar allí sobre la marcha y no le estamos facilitando la labor, ¿no? Y además de ese ensayo, digamos, en el mismo día de rodaje antes de que vayan a maquillarse, ¿hay ensayos previos durante la preproducción? Sí. Yo intento ensayar siempre 2 semanas antes. Claro. 2 semanas antes. Hay 2 tipos de ensayo, unos que es de mesa, que nos reunimos los actores alrededor de una mesa, por ejemplo, en Bajarse al Moro. Ahí estábamos todos los actores. Además, como si fuera una compañía de teatro, vaya. Sí, exactamente. De hecho, alquilamos un sitio que era ahí en la Plaza de España, un edificio que ya han derribado, pero que se dedicaba a alquilar cosas para ensayos de teatro. Y tenían marcas y marcábamos en el suelo la habitación. Pero hacíamos mucho ensayo de mesa, estábamos todos, y de pronto se leía y todo el mundo opinaba de los otros. Y recuerdo, por ejemplo, que surgieron cosas muy buenas ahí, o sea, leyendo la obra, Echanove dijo, hablando del cura que había, porque en la obra de teatro hay un cura que no se le ve, que es el vecino, y que está protestando todo el rato, ¿no? Entonces Echanove dijo, yo creo que ese es un cura que vive aquí en Lavapiés. No es un chinchón, no es un tío que esté aquí, o sea, al contrario, sería un tío que viene como a hacer una labor y que intentaría ser amable y tal. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerle pesado por el lado de que quiere todo el rato decir, no, yo lo que queráis, tengo tal. Entonces cambiamos totalmente el personaje. ¿Y esto qué le pareció a Alonso de Santos? Pues mira, Alonso de Santos, que también figura en la adaptación de la obra, lo mismo que yo, realmente el que más trabajó ahí fue Oristrel. O sea, Joaquín es el que se echó la obra a la espalda, se fue a Chagüen, escribió allí totalmente todas las partes de Chagüen y en general todo el guión, vino y nos lo contaba y nosotros hicimos alguna aportación. Y luego yo en rodaje sí que con los actores hicimos cosas de este estilo, ¿no? Hay otra secuencia también que cuando la leímos, que era la que era previa a que se acueste en Banderas con Aitana para que la desvirgue y pueda traer el hachís, que esa estaba escrita y no nos gustaba nada, ¿no? Yeah. Porque era como estaban viendo un partido y decía, van a meter un gol, y decía, tú vas a meter otro, no sé qué. Entonces nos parecía muy tal, y entonces dijimos, bueno, espera, le dijimos al equipo, bueno, como era la hora de cenar, dijimos, bueno, pues iros a cenar y en vez de 1 hora tardar 2. Y a nosotros nos subieron algún sándwich o algo así. ¿Y reescribisteis? Y entonces allí sobre la marcha, que era en la terraza, hicimos un plano secuencia, que era la forma también de que fuera más rápido, y quedó muy bonito porque estaba al fondo Pata Negra, convencía el de sonido de que pudieran tocar bajito, que luego se suplementó para darle volumen en las mezclas finales, pero que los actores lo oyeran porque estaban bailando esa música, y entonces pues surgían cosas muy bonitas. Recuerdo que Verónica Forqué decía, yo creo que el cura debe decir algo como de yo las drogas blandas, no sé qué y tal, ¿no? Entonces Banderas estaban fumando un porro, que era como un poco lo que la cámara seguía, y decía, pille, padre, pille, y el otro decía, no, aunque yo soy partidario de las drogas blandas, pero en este momento no. Dice, pero yo hago una sangría. Entonces quedó muy gracioso y además muy, al mismo tiempo muy patético, ¿no? Porque al final se van y se quedan Echanove y Verónica, y claro, los dos se quedan muy afectados porque Verónica es su novio, el que le ha prestado para que haga este trabajo, y Echanove está enamorado de Aitana, ¿no? Bajarse al Moro es uno de tus primeros éxitos, digamos, ¿no? Sí. Y es una peli que yo creo que también hace algo que aprecio muchas veces en tu cine, que es sintonizar perfectamente con el clima sociopolítico del año en que se hace. Un pequeño aspecto del día a día, en este caso las vicisitudes de consumir hachís y de traérselo de Marruecos, en el caso de La vida alegre, las enfermedades venéreas, que parecen funcionar como una metáfora de la transición a la libertad política y sexual que está viviendo la juventud española en ese momento. ¿Esto es una paja mental que me acabo de hacer o más o menos está ahí? O sea, ¿eres consciente a veces de decir,
voy a hacer esta peli porque el tema que toca es totalmente actual y... Sí, pero no lo vivo tan así, ¿no? Es decir, o sea, yo lo vivo de una forma natural e inconsciente, ¿no? Es decir, son efectivamente Tigres de Papel, sí que es mi primera película y es bastante referencial porque los personajes los conozco perfectamente y está basado sobre personajes reales, sobre los que investigo y con los que me mezclo y hablo con ellos y cojo como la forma de hablar y estilo de conversaciones y de cosas que pasaban y tal, de forma que todo el guión luego me es fácil escribirlo porque me remite a situaciones pasadas y yo lo único que hago es darle forma, armarlo y darle como un poco de estructura dramática, ¿no? Una progresión y tal. En el caso de Bajarse al Moro, claro, es una obra ya existente, claro. Y luego por otro lado está Joaquín Oystrel, que es el que realmente hace la adaptación, ¿no? Pero claro, para mí es un regalo Bajarse al Moro porque me encuentro con eso, me encuentro también con un casting de actores espectacular, o sea, es decir, como que eran Verónica Forqué, Juan Echanove, Antonio Banderas, Churla Preave... claro, bueno, que lo decimos ahora y parecen todos nombres súper establecidos, pero esto era en 1980 y... joder, pues ahora no me acuerdo. Bueno, eran los 80 en cualquier caso, sí, quiero decir que Antonio Banderas no había pisado Estados Unidos todavía. No había saltado a Estados Unidos, era un actor aquí que ya prometía y ya había hecho protagonistas y tal, pero Antonio tenía 25 años, me parece, cuando hizo la película, o sea, era muy joven. Esto me hace pensar en aquel momento de tu carrera en que te vas a Nueva York, porque luego de esa experiencia en Nueva York has sacado películas, has sacado escenas y personajes. Claro, en Nueva York tengo una experiencia límite, porque es La línea del cielo es mi quinta película. Yo, la cuarta película es una de las que menos me interesan, que es... que se me olvida hasta el nombre ya. No pasa nada, tengo aquí IMDb ya conectado. Vamos a mirar toda tu filmografía. Es que claro, son 45 años ya, ¿no? Casi 50. O más, 48. Y películas que serán 30. Películas 27. Y estamos hablando de que has olvidado la cuarta. Bueno, yo creo que es bastante, se puede disculpar, ¿no? Se puede disculpar. Estoy en crisis, me parece. Tigres, La mano negra, estoy en crisis. Estoy en crisis. Sí. Entonces, la mano negra es un proyecto personal y es una película que me gusta mucho, a pesar de que por motivos de producción ha quedado como muy oculta, pero es una película muy, muy referencial también para mí y creo también un guión muy trabajado. Pero luego Estoy en crisis, que es una película un poco como de transición, que yo quería hacer una versión de La carrera del ratón de Gerard Lossier, el cómic, que era La course du rat, que me encantaba. Entonces cuando hago gestiones para ver si puedo conseguir los derechos, descubro que ya la han hecho la película en Francia, ¿no? Y entonces a partir de ahí intento hacer como una cosa en ese estilo. Trabajo con Andreu Martín de guionista, que también conocía muy bien todo el mundo del cómic y tal, pero al final acaba siendo una película que no me identifico mucho con ella, ¿no? Entonces me voy a Nueva York para documentarme sobre otro guión sobre el mundo de la pintura, que se llamaba Pintor en Nueva York, que nunca llegamos a hacer, que estaba escribiendo con Trueba y con Matji, y entonces, claro, cuando llego a Nueva York, entonces, claro, me empiezan a pasar cosas. O sea, es decir, vamos, no grandes cosas, pero empiezas a conocer gente, o sea, y sobre todo recuerdo un día que me consiguieron entrar de oyente en el Actors Studio y vi una secuencia que dirigía Ellen Burstyn sobre Romeo y Julieta, que no entendía nada, pero yo estaba allí fascinado y tal, viendo cómo esta decía cosas y tal, y entonces en el descanso pues me arrimo allí a donde estaba el café, que tenían galletas y tal, pues estaba muerto de hambre, y entonces veo que hay enmarcado así en un cuadrito pequeño una frase de Elia Kazan, que con ayuda del diccionario traduzco y que dice algo así como el artista o el actor debe aprovechar sus propias frustraciones para crear arte, ¿no? Y entonces dijo, joder, o sea, yo en 2 semanas llevo una cantidad de frustraciones aquí, que no sé inglés, que no consigo comunicarme, que estoy bloqueado, que no tengo un duro, y entonces inmediatamente dije, esta es la película que tengo que hacer.
Entonces llamo a Resines, les digo que me llamen, les digo que vayan a la oficina, hablo con mi mujer y les digo, cítales pues a las 2, que era como mis 8 de la mañana. Y entonces me llama Antonio Resines y me dice, estás loco, Colombo, ¿qué quieres hacer? Y tal. Y digo, nada, ¿te atreves a hacer una película aquí improvisada totalmente y tal? Dice, sí, yo sí, pero que no sea doblada, que yo me doblo fatal. Y digo, no te preocupes, que no hay dinero, pero será con sonido directo. Se pone Ángel Luis Fernández, que era el director de fotografía, y le digo, ¿te atreves a hacer una película aquí sin luces? Y dice, bueno, ¿es en exteriores? Y digo, no, es en interiores, pero les pondremos cerca de la ventana. Y dice, vale, y tal. Todo el mundo decía, bueno, vamos a Nueva York, ¿no? Y Antonio es así, hijo, le digo, ¿quieres hacer de jefe de producción, script, ayudante de dirección y tal? Y dice, sí, venga, vale, y tal. Y entonces a los 15 días los tenía allí viviendo. Pero, o sea, lo estás contando y parece como un grupo de piratas. Era cine guerrilla totalmente, Claro. Guerrilla. El equipo éramos 5. 5 inconscientes. Claro, benditos inconscientes. Contratamos a uno de sonido, Ajá. o sea, no había dinero para contratar a 2, que de hecho era el único que se pagaba, claro, porque había que pagarle todas las semanas, y eso era lo que nos suponía siempre el gran sacrificio, y que era Juan, y que era puertorriqueño, y que tenía un Cadillac, tenía un cochazo y tal, ¿no? Y entonces, pues yo recuerdo que al final estábamos viviendo todos juntos allí. Bueno, hay mil anécdotas de esta película. Estábamos en un loft, pero en un loft que suena como, qué bonito y tal, era una mierda. Estábamos allí con colchones en el suelo y tal, ¿no? Y entonces, como estábamos agotados, porque además entraba la luz por la mañana, nos despertaba, tal, claro. y le habíamos dicho, no, mañana a las 9 y tal. Entonces el otro llegaba a las 9 abajo, hacía Pepe, nos despertaba, nos asomábamos, le saludábamos, seguíamos durmiendo, hacíamos el café, el otro se pegaba una dormida allí también en el coche, y más o menos sobre las 11 ya bajábamos y nos íbamos a rodar. Pero se rodaba muy rápido, como no había apenas, rodábamos en 16, teníamos 2 cámaras. Esto me recuerda un poco, perdona Sergio, lo que decías antes al principio de la capacidad de adaptación y de decir, claro, bueno, yo vengo a Nueva York a hacer una cosa, no me sale, pues vamos a hacer otra. Y supongo que con esos plazos tan enloquecidos, guión como tal, no habría un esbozo de historia, sí, supongo. Había como una escaleta que me había hecho yo a lápiz, y de hecho menos mal que hicimos una fotocopia porque la perdimos, ¿no? Y yo creo que eran 5 páginas o 3 páginas o algo así, que era, bueno, esquemitas, ¿no? Llega no sé qué y tal, llega el otro tal, aquí, y sin final, no sabíamos cómo iba a terminar, empezamos a rodar sin saber el final. Entonces, como en la segunda semana, cosas así, un lunes, porque los lunes era cuando descansábamos, los fines de semana era cuando rodamos intensivamente, porque todos los actores eran como gente que había conocido yo allí, que rodábamos con ellos y no les pagábamos, por supuesto, esto lo veían como un juego. Y entonces el lunes aprovechábamos y descansábamos, y estos se fueron a ver La venganza del Jedi y yo me quedé allí para ver si se me ocurría el final, y más o menos hice un apunte del final y nada, la película está rodada. Habíamos calculado 5 semanas, pero íbamos tan rápido que la hicimos en 4. Y bueno, la presentamos al Festival de San Sebastián muy rápido, porque la película también la habíamos rodado en mayo, cosas así, y la presentamos al festival creo que en septiembre. Teníamos como cines para estrenar como en noviembre o algo así, pero nos hicieron tan malas críticas en San Sebastián que hubo varios cines que se retiraron. Joder. Entonces tuvimos que esperar como a febrero del año siguiente para poder estrenarla, porque las críticas fueron demoledoras. O sea, recuerdo que la ABC decía, un paleto en Nueva York, no sé qué, Resines, tal y cual. Las críticas españolas, porque la película, sin embargo, se distribuyó en Estados Unidos, se presentó en el Festival de Nueva York, no en el gordo, sino otro que se llama New Director, New Films, pero que se hacía también en Lincoln Center y tal. Tuvo una crítica fabulosa en el New York Times, y a raíz de esa crítica la compró un distribuidor y se estrenó en Estados Unidos y tuvo críticas muy buenas.
Y luego aquí en España no fue mal, fue como la 15 del año, cosas así. Entonces, bueno, una película, claro, estaba rodada con todas las experiencias que me habían pasado. Entonces transformé a Antonio Resines en mi alter ego y en vez de ser un director de cine era un fotógrafo. Hay muchas películas en las que hay un alter ego y de Fernando Colomo, y hay en las últimas ya directamente no hay un alter ego, estás tú. Claro. ¿Cómo surgió esta sustitución de tu alter ego por ti mismo? Bueno, yo ya había hecho papeles cortos y algunos no tan cortos, o sea, había hecho pues 6 sesiones con, por ejemplo, en Salsa Rosa, 4 sesiones en Todo es Mentira, o sea, empezaba a tener ya personajillos, ¿no? Y entonces en Isla Bonita es una película también planteada, si no hubiera existido La Niña del Cielo, nunca se me habría ocurrido, pero dije, ¿por qué no hacemos aquí en Menorca lo que hice en Nueva York, ¿no? Y tiene uno más de equipo, ahí éramos 6, porque había 2 cámaras todo el rato. En Nueva York teníamos en realidad una cámara alquilada y alquilábamos otra cámara un día a la semana, pero el día que la alquilábamos era el viernes. Entonces la recogíamos el jueves, Claro. con lo cual rodábamos el jueves por la tarde, el viernes, el sábado, el domingo, la devolvíamos el lunes. Claro. Que no se rodaba, y martes y miércoles hacíamos escenas con una sola cámara, que normalmente era Resines por Nueva York solo y tal. Y entonces aquí, sin embargo, en Isla Bonita tenía 2 cámaras, no cámaras buenas, eran cámaras más baratas, con objetivos fotográficos mucho más baratos, y realmente con un planteamiento súper barato, ¿no? La película nos lanzamos a hacerla con 70.000 euros, ¿no? Entonces, ¿parte de la decisión de actuar tú es para ahorrar el sueldo de un actor? Bueno, era porque yo me di cuenta que si yo metía a un actor, ya todo iba a cambiar. O sea, ya el resto de amigos que yo les liaba para que hicieran de sí mismos más o menos dirían, no, pues yo también quiero que lo haga otro, que Claro. mejor, que tal. Y ya sabía, o sea, iba a ser el Capitán Araña, ¿no? Ya. Entonces dije, bueno, aquí no hay más remedio que meterme. Y tenía en la cabeza que si en el último momento me echaba atrás, llamaría a Alex Angulo. Pero Alex Angulo Ya. muere Pobre Alex. un mes antes. Claro. Hay un poco de Woody Allen, me parece a mí, en esta, tanto en esta última película, en Las Delicias del Jardín, como en este paso del alter ego, ¿no? De Sí. cambiar y ser tú mismo el que escribes, diriges y protagonizas. Claro. La diferencia sobre todo entre Las Delicias del Jardín y Isla Bonita es que en Las Delicias del Jardín sí hay un guión escrito, aunque luego, como os he contado, con los no actores no se lo dábamos, pero sí hay un guión muy planificado y muy desarrollado, todas las tramas y las subtramas le dimos muchas vueltas. En Isla Bonita hice una cosa insólita, que es que repetí todos los 20 minutos finales 6 meses después. O sea, es una cosa que nunca había Porque hecho. después de montar algo no funcionaba. No, ¿o? vimos que no funcionaba. Claro, era igual, o sea, nos lanzamos a hacerla sin saber cómo iba a terminar, ¿no? Claro. Y entonces, claro, está muy bien, yo creo que hay secuencias súper frescas y cosas que están muy bien, pero claro, se iba llegando al final y aquello no acababa de cerrarse. Entonces tuve tiempo, claro, para pensarlo, para distanciarme también, para verlo más fríamente, para consultarlo con algún amigo y amiga guionista, y que me dieran alguna idea de puedes ir por aquí, puedes ir por allí y tal. Entonces reescribí sin poner diálogos, pero claro, sí manteniendo, diciendo, bueno, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro y tal. La película ya estaba montada y sonorizada y con las músicas hechas. Entonces me vi cómo sustituir plano a plano, o sea, cómo enlazar, cómo simplificar una escena, y porque sí que utilicé alguna parte rodada, por ejemplo, la historia de los 3 chicos, esa especie de menage, eso sí que se mantiene. Pero digamos, la parte de mi historia era totalmente distinta, ¿no? Y en ese sentido, claro, al final la enseñanza es que es mejor tener el guión, por lo menos la estructura. Las Delicias del Jardín es una producción estándar, digamos, aunque esté hecha con teléfonos móviles, pero no es una película pequeña como Isla Bonita.
tiene muchas localizaciones, tiene un número bastante significativo de actores, pero es una película en la que la precariedad del mundo del arte está perfectamente integrada en la trama y en el comportamiento de los personajes. Padre e hijo medio se roban una tarjeta de crédito que es el único sustento que en ese momento tienen, y que además esa tarjeta está alimentada con dinero que le han sacado a la madre, la exmujer de tu personaje. Es un pintor reconocido, famoso, que se codea con Antonio López y con los grandes, ¿no? ¿Hay una reflexión aquí sobre el momento que estamos viviendo en el mundo del arte y en el cine? Esta precariedad, digamos, nos rodea y estamos todos bañados en ella, aunque algunos no nos demos cuenta. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo se vive un momento que hay gente que a lo mejor es famosa o sea, a mí, por ejemplo, Benito Zambrano me lo contaba también, ¿no? Dice, joder, es que la gente te ve que sales en la televisión y ya se cree que eres millonario. Yeah. O sea, ¿sabes? Hay esa idea como de, bueno, este famoso, pues tal. Y entonces dice, no, al final millonario es que es un funcionario que ha ido ahorrando y que tal, y que tiene su pisito. El que siguió haciendo chaletitos, ¿no? En Villa del Prado. Claro, exactamente, y tacita, ¿no? Claro. Es decir, los que nos las estamos jugando todo el rato y tal, pues claro, ganas, pierdes y es muy, muy arriesgado. Y es efectivamente un mundo muy inestable, ¿no? Y en donde puedes tener contactos y tal, pero tampoco te sirven de mucho. Ya. Veo también una reflexión sobre ese momento en el que las grandes multinacionales americanas dictan lo que los artistas audiovisuales tienen que hacer, en el hecho de que el artista, Fermín se llama el personaje, ¿verdad? Sí. El artista que tú interpretas, Fermín, después de una larga carrera de pintor en el que ha pasado por varias etapas y tal, la única manera que parece que tiene de salir adelante, más allá de dar sablazos a su exmujer, es pintar una versión del Jardín de las Delicias del Bosco. Y a mí esto me hizo pensar, esto es como lo que pasa ahora, que todo es una IP. Lo que no sea un reboot tiene que ser un remake o una tercera parte de algo, o la adaptación de una novela que ya funcionó. La originalidad y la imaginación han quedado absolutamente relegadas en el mundo del algoritmo, ¿no? Sí, la verdad es que es un buen razonamiento, ¿no? Efectivamente, o sea, ahora mismo todo el mundo dice, bueno, pero ahora, joder, con estas plataformas y tal, no te dan trabajo, no le puedes vender la película a tal, y entonces le dices, hombre, es que las plataformas no hacen tu cine, hacen su cine. Claro. Entonces tú te tienes que adaptar a ellas si tienes suerte y te eligen. Eso es. Porque, claro, ya les da igual tu nombre o tu no nombre, ¿no? Las plataformas, yo veo que el nombre de los directores no aparece por ningún sitio. Eso es. O sea, les da un poco igual. O sea, no tiene ninguna reivindicación de autor, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, estamos viviendo un momento en todas las artes a nivel creativo muy bajo. Uh-huh. En el mundo del arte es especialmente llamativo porque, bueno, toda la aparición esto de los NFTs que ya parece ser que han caído. De hecho, muchos de los cambios que hemos tenido que hacer en el guión es que en un principio todo estaba girado en torno al NFT, uh-huh, que es el non-profit no sé qué. Token, sí, y claro, sí. Y ahora, ¿cómo es? Non-fungible token, ¿no? Creo que significa. Sí. Claro, y esto ya queda obsoleto, ¿no? En el proceso de escritura. De pronto cuando ya, o sea, en los últimos apareció cuando empezamos a escribir, era lo más moderno, lo más revolucionario y tal, y hacíamos una crítica de eso, y toda la parte final estaba basada en eso. Cuando quemaban el cuadro, en realidad quedaba grabado con una cámara que había dejado, se le había olvidado al fotógrafo anterior que había ido a hacer las fotos a la otra allí. Eso es lo que se convertía en y entonces se convertía en una pieza de arte que no sé qué, que era la que subastaban y compraban, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, claro, nos dimos cuenta que, ostras, que el NFT ya se ha quedado antiguo, entonces tenemos que inventarnos otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces el mundo del arte realmente es como de chiste, ¿no? Yeah. En Las Delicias del Jardín, el perrito que sale al principio, pues que parece que es una invención nuestra, no, es una obra real. Uh-huh. Y la persona, la curator que lo presenta, ese perrito es Rebeca Rhodes, que es de verdad la curator, y explica, el autor se llama Bo Kligerman y es alemán, ¿no?
y nada, no hemos hecho nada, o sea, nos pusieron allí el perrito y hacía su caquita con la crítica que había sacado, con el ojo que tenía, el ojo crítico ese, ¿no? Entonces, bueno, es una obra con sentido del humor dentro, pero claro, es un poco también, te habla de lo del arte, o sea, lo del NFT ya era un desprecio absoluto Sí. a lo que es un cuadro, a lo que es un tal, y realmente ahora mismo como el pintar bien es una cosa que tú dices que pintas bien y te dicen, bueno, pues vete a ilustrar una cosa, ¿no? O sea, no nos interesa, ¿no? Mucho de esto que estás comentando, supongo que para el guión te ha venido muy bien que Pablo, tu hijo, que se dedica precisamente Claro. que es ilustrador, es artista, pinta. Supongo que mucho de lo que hay en el guión lo habéis ido Sí. adquiriendo a partir de su experiencia. Claro, todas las frases que él dice son suyas, o sea, son totalmente de su parte del guión, ¿no? Y yo también, claro, desde que se me ocurrió esto del guión y desde antes, porque me gusta mucho, me interesa mucho el mundo del arte, he ido muchas veces, un montón de veces a prácticamente todas las colecciones que han hecho en Solo. He ido, he hablado con ellos, lo conozco, incluso fui a algunas conferencias cuando explicaban lo que eran los NFTs, que iban banqueros y cosas de estas allí, como a entender y tal, por qué podían invertir en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, sí, estábamos muy puestos en este mundo que realmente tampoco hemos pretendido hacer una crítica, porque la crítica es que venía sola, o sea, es decir, simplemente con colocarlo y ponerlo ahí delante ya estaba, ¿no? Y has mencionado también que habéis tenido que cambiar por el tema de las NFTs partes del guión. ¿Cuántas versiones habéis hecho y cuánto tiempo habéis estado trabajando en este guión? Pues trabajando 3 años, porque, claro, escribimos un primer guión en un mes y los hemos ido presentando a los diversos tipos de ayudas. Claro, hacíamos versión, la presentábamos, pasaba el tiempo, te decían que no, se quedaba ahí muerta, había otra ayuda de otra cosa, entonces decíamos, venga, vamos a mejorarlo, lo mejorábamos y luego, claro, lo cogía mi hijo, lo cogía yo, lo volvía a coger mi hijo, lo volvía a coger yo. Era como, claro, no teníamos cuenta ya, íbamos poniendo fecha, ¿no? Pero no poníamos número de versión. Pero ¿Eran cambios sustanciales o era más de adaptar un poco lo que ocurría en el guión a la actualidad? De todo, o sea, es decir, por ejemplo, sí que ha habido cambios sustanciales, o sea, porque claro, para cambiar lo de los NFTs y todo eso, ha habido como que darle una vuelta, hacerlo, que yo creo que ha sido mejor, porque lo entiende mejor el público, porque es más sencillo en el fondo, ¿no? Que es cuando este lo quema y cuando lo apagan con la pintura, ¿no? Entonces de pronto se dan cuenta que han creado un cuadro, ¿no? Entonces eso es más sencillo, es más visual, ¿no? Pero claro, todo eso te obligaba a cosas que había antes que teníamos puestas para explicar lo que eran los NFTs, que a su vez estaban integradas con otras acciones del padre y del hijo y la otra que llegaba y tal. Claro, de pronto eso te hacía tocar 4 o 5 secuencias más, ¿no? Más el final, ¿no? Claro. Y luego también en determinado momento pues se han movido secuencias de sitio, ¿no? Por ejemplo, la de cuando yo me pongo a ver porno estaba más atrás y tal, pero en un momento dado me doy cuenta de que esa es más divertida ponerla al principio, colocarla antes y que luego todo vaya como precipitando el drama final, ¿no? Entonces, ¿sabrías explicar por qué creías o qué te hizo pensar que en ese momento esa escena habría que moverla antes? ¿Qué es lo que la hace? ¿Qué es lo que puede hacer una escena más divertida al principio en lugar de al final? Bueno, aquí un poco siguiendo un libro que a mí me gusta mucho, aunque siempre queda como un poco mal hablar de libros de guión, pero hay un libro que es Salva al gato. Sí, claro, de Blake Snyder. Sí. De Blake Snyder, que es muy práctico, ¿no? Entonces, claro, claramente esto era de juegos y risas. O sea, de pronto estaba al final que parecía como que interrumpía ya la parte de desenlace, ¿no? Entonces,
Eso, por ejemplo, pues yo la ponía ahí, mi hijo me decía que no, que entonces teníamos como muchas discusiones, ¿no? Íbamos cambiando. Fernando, tú has estado más cerca de 50 que de 40 años haciendo cine. A alguien que quiera empezar a hacer cine original, ¿qué le dirías? No sé si qué le dirías que haga o mejor qué le dirías que no haga. ¿Qué consejo darías a alguien que quiera ser ese tipo de autor-productor que habéis sido Iván Uribe o tú, por ejemplo, y que ahora es tan difícil ser? Pues quizás lo primero es que se cambie de sexo, que sería la forma más fácil de tener puntuación para obtener ayudas. Y luego, pues, claro, no sé, esto es una cosa como de mucha resistencia, ¿no? Y mucha batalla, ¿no? Uh-huh. Porque luego que se cambie de localización, si vive en Madrid, que se vaya a ser posible al País Vasco. Claro, o Canarias, quizá. O Cataluña. En Canarias no hay ningún problema porque no tienes por qué estar empadronado allí. O sea, en Canarias puedes ir, ¿no? Uh-huh. Pero si estás empadronado en el País Vasco o en Cataluña, tienes muchas más facilidades para conseguir ayudas, ¿no? Uh-huh. Y si eres mujer, por ejemplo, pues bueno, el caso este de lo que llaman la intensidad, que es que normalmente no puedes conseguir de cualquier tipo de ayudas, tanto las directas, subvenciones como ayudas fiscales, nunca pueden superar el 50%. Uh-huh. Pero si eres mujer pueden llegar al 65%. Si lo haces en el País Vasco y encima lo haces, creo que son más del 70%, y si lo haces en euskera ya te colocas en el 80%. Con lo cual, con un poco de astucia, tiene la película pagada. O sea, por ejemplo, Las Delicias del Jardín no ha tenido ayuda. Hemos tenido ayuda, ya iniciado el rodaje del Ayuntamiento, de Telemadrid y bueno, Telemadrid no es una ayuda, pero se consideraría como una ayuda, y de la comunidad. Uh-huh. Pero ya inicia el rodaje, y o sea, con el riesgo de que no te lo dieran, ¿no? Pero de lo que son las subvenciones del Ministerio de Cultura, 0. Y tú has rodado varias películas en este plan, es decir, tirándote a la piscina sin ayuda, sabiendo que te podías arruinar. E incluso lo has hecho después de que te hubiera pasado ya. Tú has contado, recuerdo un titular muy divertido que decías que el Caballero del Dragón te dejó 50 millones de deuda y un Renault 5. Sí. Eso es todo lo que te quedó después del Caballero del Dragón. Sí, el Renault 5 que tenía, que era lo único que tenía, porque no tenía, vivía alquilado. Actualmente sigo viviendo alquilado. Entonces sí, porque a veces las ayudas parece como que te dan mucho dinero, pero en realidad en aquella época te daban ayudas también como al 50%. Uh-huh. Y yo con el Caballero del Dragón me pasé conscientemente. Yeah. O sea, porque vi que necesitaba más dinero la película, ¿no? Entonces, más que pasarme, me entrapé, porque yo el dinero no lo tenía, ¿no? Pero pensaba que se podía funcionar. O sea, te arriesgas a ser un insolvente de por vida y a no poder ir a los estrenos porque te encuentras a toda la gente de postproducción. A la que le debes dinero. Claro, dice, oye, aquella letra, ¿qué tal? No sé qué, ¿tú crees que...? O sea que un poco eso que llaman ahora la resiliencia y también ser un inconsciente es necesario, sí, ¿no? Sí, tienes que tener un cierto nivel de inconsciencia, porque si no, como lo pienses bien, no lo haces. Hablando de esto, contabas antes que tu padre te dijo que ni hablar de Bellas Artes, que ibas a ser un don nadie y que él se había sacrificado mucho. ¿A tu hijo Pablo también le cerraste un poco la puerta a ser actor? ¿Esto lo he leído? Sí. ¿Es real esto? Sí, es cierto. En el colegio me dijeron, de hecho nos llamaron para decir que tenía mucha facilidad para la interpretación y que nos te dieron un disgusto, claro. Y que nos lo tomaron en serio. Y entonces nosotros miramos para otro lado y dijimos, sí, vale, sí, ya lo haremos y tal. Pero claro, no nos parecía muy recomendable, sobre todo para la salud mental, ¿no? Porque, joder, ser actor, pues de pronto puedes estar de moda y parece que te va a ir bien y de pronto se olvidan de ti y te quedas sin nada, ¿no? Y, sin embargo, le metí en lo del mundo del arte, que es peor aún, o sea, del arte plástico.
Bueno, te vamos a dejar ya, llevamos un montón de rato hablando contigo y más que nos gustaría, pero tú tienes muchos sitios en los que presentar Las Delicias del Jardín. Simplemente quería despedirme diciendo que va a salir dentro de poco la edición en libro del guión, ¿verdad? En 8,5. Sí, 8,5 lo va a publicar. Sí. ¿Sabes cuándo sale? Pues la verdad es que no, es un misterio. Pues estaremos pendientes para hacernos con una copia. Lo vamos a presentar en Dama. Ah, fantástico. Pues sí, entonces lo anunciaremos cumplidamente. Genial. Fernando Colomo, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Bueno, pues nada, muchas gracias porque ha sido una entrevista muy, muy buena y que no estoy acostumbrado. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Ana Álvarez Prada. Si quieres hacernos alguna pregunta, sugerencia, reclamación o corrección, puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 00 6650. Hasta la semana que viene.